Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el marco conceptual del riesgo de mercado. El marco conceptual del riesgo de mercado debemos definir como primera instancia qué es el riesgo. Según la Real Academia Española, este se define como una contingencia o aproximidad a un daño, estar expuesto a perderse o a no verificarse. Es decir, el riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra un evento incierto que pueda perjudicarnos. Existen distintas herramientas que miden el riesgo, entre los cuales podemos encontrar la teoría del riesgo. Esta es una rama de la teoría de probabilidad, siendo un objetivo principalmente el minimizar este. Toda inversión está expuesta a diversas clases de riesgo, siendo la suma de todos estos el riesgo total. Este está compuesto por dos partes, el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo que se atribuye a factores que afectan en todo el mercado. También es conocido como el riesgo de mercado o riesgo no diversificable. El riesgo no sistemático también es conocido como el riesgo residual y es aquel que afecta a un solo activo, por ejemplo, el que los accionistas disminuye su valor debido a problemas internos de la empresa. Las distintas formas de riesgo son las siguientes: el riesgo de mercado, el riesgo comercial, la insolvencia y medidas gubernamentales. El riesgo de mercado es la pérdida potencial por cambio de los factores del riesgo que inciden sobre la evaluación de las posiciones, tales como la tasa de interés, el tipo de cambio e índice de precios, entre otros. El riesgo comercial se refiere a la posibilidad de quiebra de un negocio. Se puede dividir en dos: la insolvencia, incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones por falta de recursos, y medidas gubernamentales. En algunos casos, los productos en ciertas empresas son regulados por el gobierno, como el precio, la cantidad, etc. Los factores y estimación de riesgo de mercado. Para calcular el riesgo de mercado puede emplearse dos métodos fundamentales: el método de valoración delta y el método de valoración global. El método de valoración delta es el proceso de medición delta. Se trata de estimar la variación del valor del portafolio con una medida de sensibilidad de los factores de riesgo, utilizando la siguiente expresión: pérdida, ganancia potencial igual sensibilidad de la posición delta por cambios potenciales en los factores de riesgo, tasa de interés, de cambio, precios de activos. El método de valoración delta es el más fácil de utilizar y requiere menos esfuerzo de cálculos que el de valoración global, pero su aplicación se reduce a posiciones lineales, la alineación de aquella que permite evaluar una cierta sensibilidad de un portafolio de activos y en los cambios en el mercado. El método de valorización global es el procedimiento que también son llamados de valorización completa, y al contrario que el anterior, no permite definir una relación explícita entre el valor del portafolio y los factores de riesgo, sino que simplemente tratan de estimar el valor del portafolio en distintas situaciones o escenarios. Lo podemos ver como pérdida dividido ganancia potencial igual valor de la posición después del cambio potencial del mercado menos el valor potencial actual. El uso de escenarios definidos maneja un conjunto de observaciones históricas sobre los rendimientos de activos y pronósticos razonables. La posibilidad de utilizar escenarios extrapolados por simulación Monte Carlo se realiza en escenarios basados en volatilidades y correlaciones históricas o tomadas de los mercados de opciones. A partir de dichos datos se generan los escenarios de rendimiento esperados, que cuando se apliquen los precios y tipos corrientes a plazo reduzcan los escenarios de precio y tipos futuros. Las estrategias para la gestión de riesgo de mercado, pues podemos verificar las tendencias recientes en el análisis de acontecimientos externos. Aspectos que consideran fundamentales para un correcto análisis de acontecimientos externos. Encontramos pues el riesgo adecuado del PER, la desviación estándar, suponen un buen punto de partida, pero se centran excesivamente en el
determinar el porcentaje de distribución previstos en la pérdida, ganancias, por lo tanto, no genera excesiva información de la estructura de riesgo en la cola. La pérdida esperada de la cola PEC y otras medidas de riesgo de cola. Como hemos indicado antes, el BER supone un instrumento valioso para la gestión de riesgos, pero no nos aporta información sobre lo que puede suceder si las pérdidas superan esta gestión de BER. La pérdida esperada de la cola sí nos ofrece un indicador de lo que podemos esperar cuando lleguen los malos tiempos. La pérdida esperada de la cola está ganando terreno rápidamente entre los gestores de riesgo de mercado como la medida implementaria al BER, la PEC, nos proporciona una medida de pérdida mediante que podemos esperar una vez superado el BER, por lo tanto, supone una oportunidad de complemento del para proporcionar conjuntamente una visión completa del perfil de riesgo de la cartera. La teoría del valor externo. La teoría del valor externo es una parte muy específica en la estadística que intenta aprovechar al máximo la poca información disponible en las escalas de la distribución. La contribución principal de la teoría de valor externo da cara a la gestión de riesgo de mercado, que es una central del análisis de acontecimientos externos en lugar de todo distribuidor de rendimiento, por lo tanto proporciona un valor más adecuado de la cola de distribución. Integración de contrastes de tensión en el modelo general de riesgo de mercado. El contraste de tensión consiste en especificar una serie de escenarios posibles, movimientos de precios y analizar el comportamiento esperado de la cartera ante cambios externos a los factores subyacentes del riesgo que determinan su valor. Ahora bien, las técnicas que complementan el valor del riesgo suelen mostrar un alto grado de subjetividad y por ello corresponde al gestor de riesgo seleccionar escenarios que reflejen fielmente situaciones posibles en funciones de la cartera analizada. Podemos determinar en nuestras conclusiones que los escenarios pues son variables con que se determina el precio, el comportamiento del mercado, pero es muy importante tener a la mano las herramientas que nos ayuden a afianzar, a tener una estructura pues muy detallada de cómo está la empresa y así pues buscar herramientas idóneas y no tener tantas pérdidas y mitigar el riesgo. Esta información la obtuve podríamos hablar de varios artículos, entre ellos el Sistema Nacional de México 2004, Instituciones del Seguro, información obtenida en Innovar 2009 por John Jairo Salinas y artículo Crisis Financiera de Gestión de Riesgo de Mercado por José Ramón Aragones, Universidad de Madrid. Esto fue todo, fue un gusto.